Recuerdan cuál es el contexto, ¿verdad? El contexto tiene que ver mucho con la reacción de Pedro cuando el Señor le dijo al joven rico que se acercaba, a donde él, con muy buenas intenciones, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y Pedro dijo: bueno, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos toca a nosotros? Estoy parafraseando, lógicamente. Porque hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces el Señor le da una respuesta. Versículo 29 del capítulo 19 le dice: y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Fíjense cómo el versículo 16 coincide con la expresión del versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es una parábola, sin lugar a duda, la que el Señor da en forma de instrucción y de respuesta, por así decirlo, a la misma inquietud que tenían los discípulos. El tema de los discípulos, sin lugar a duda, tenía que ver con la intención que tenían, que cobijaban en sus corazones y en su mente de tener un lugar privilegiado dentro del conjunto de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo diría que no hay nada malo con eso. No hay nada malo con el hecho de tú querer ser estimado por aquella persona a quien tú sirves. El problema está en que al hacer esto, pues posiblemente estás autocalificándote y descalificando a otros también al mismo tiempo. Y esto sí sería algo incorrecto, pero no solamente eso, sino que caerías en el error de evaluar o juzgar las actitudes de nuestro Dios. Esta parábola no es otra cosa que una ilustración aplicada a esta verdad, o una ilustración de esta verdad, del hecho de que los primeros serán postreros, los postreros primeros, y el hecho de que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Es interesante el hecho de que solamente la encontré en el Evangelio de Mateo, no está en los otros evangelios, pero es suficiente con la enseñanza que tiene acá, y prácticamente todos los comentaristas coinciden en su totalidad, salvo con una excepción, y es el hecho de que algunos piensan que cuando se trata aquí, se habla aquí de la viña del Señor, pues se está hablando del pueblo de Israel, otros piensan que se refiere a la iglesia, pero había otro asunto que no recuerdo ahora cuál era, en la cual también había cierta diferencia en cuanto en cuanto a lo que significaba este pago, ¿no? El pago de esta, ¿qué es lo que le está pagando? De este denario, de este contrato. Bien, antes de que yo me siga distrayendo, pues voy entonces a entrar en el tema de una manera directa. He titulado la enseñanza de esta mañana una pregunta oportuna, pero no solamente hay una pregunta oportuna, sino que también el Señor recibe a esta pregunta o de esta pregunta una respuesta completamente inaceptable, porque se convierte en una excusa que no podía nadie aceptar y mucho menos el Señor. Pero al final vamos a concluir el tercer punto con una serie de errores, los cuales vemos en la parábola y que podemos corregir nosotros.
Y por eso vamos a tratar de sacar el jugo y la enseñanza a estos versículos de la palabra del Señor. Cuando vemos una parábola, lo primero que debemos hacer, lo repito en cada ocasión, es identificar los entes diferentes que componen la parábola. Y sin lugar a duda, cuando hablamos del Señor de la viña, estamos hablando de Dios. Y la viña, pues, como tú lo quieras, llámala a Israel o llámala a la iglesia. En el Antiguo Testamento, en más de una ocasión, en muchísimas ocasiones, se habla de Israel, la nación de Israel, como la viña del Señor. Y sin lugar a duda que cuando se habla de los obreros de la viña y el Señor mismo dice, manda obreros a tu mies o a tu viña, ¿verdad? Pues se está hablando sin lugar a duda no solo del pueblo de Israel, sino también de la iglesia que el Señor Jesucristo ha comprado con su propia sangre. O sea, en otras palabras, del pueblo de Dios. Podríamos llamarle así, el pueblo de Dios. Por eso dice en el versículo primero acá, que Dios es quien sale, o el amo, el dueño de la viña, es quien sale a buscar los obreros que van a trabajar en su viña. Y esto es una expresión interesante, porque dice en el versículo primero que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y esto es interesante, lo digo por el hecho de que Dios de una manera muy personal escoge cuáles son esas personas que van a servirle a Él. A veces vemos nosotros como hay algunos que se autoadjudican funciones que realmente no le corresponden. No le corresponde porque el dueño de la viña no se las ha acreditado. Pero muy por el contrario a eso, cuando Dios llama a una persona a trabajar a su viña, pues realmente las excusas no van a servir de mucho. Pero siempre es fundamental que nosotros estemos en el lugar donde Dios nos quiere, y si Dios quiere que nosotros estemos trabajando en su viña, como de hecho lo quiere, para todos los que somos creyentes verdaderamente, pues necesariamente debemos responder positivamente a ese llamado. El dueño de la viña es el Señor y el llamado a trabajar lo hace Él de una manera personal. Si tú estás esperando que el pastor vaya y te diga, mira, ocúpate de tal cosa, haz tal cosa o haz tal otra, o yo te voy a nombrar, ¿verdad?, como asistente de pastor, o yo te voy a nombrar como encargado de tal ministerio, o yo te voy a nombrar. El Señor es quien nombra realmente, el Señor es quien llama, el Señor es quien pone en el corazón el anhelo de servicio. Y lo que uno hace simplemente como ministro del Señor Jesucristo, la iglesia, los ancianos de la iglesia, es sencillamente reconocer a aquellas personas en las cuales el Señor ha puesto ese llamamiento. Pero el llamamiento viene del Señor, el llamado a servir en la obra del Señor viene del Señor. A veces yo quisiera que fuera universal, sobre todo para los que son parte de la iglesia local, de IEBC, de esta iglesia, pero no es así. He visto a través de los años cómo hay personas que el Señor pone una carga específica en su corazón y una disposición a servir de una manera permanente, un llamado al ministerio, aunque no tiene que ser necesariamente al ministerio pastoral o al ministerio de la enseñanza, al ministerio de la obra local, de la iglesia, de la mies, de la vid del Señor. Pero hay otras personas en las cuales le pasan los años y le pasan los años y le pasan los años y siguen siendo unos visitantes regulares en la iglesia, porque no encuentran aparentemente nunca una ocasión de servicio dentro de la obra del Señor. El llamado es del Señor. Él sale a buscar a sus obreros y Él los escoge de una manera personal. Procura que si a ti te llama, ¿verdad?, pues que tú estés en el lugar correcto. Y no me cabe ningún tipo de lugar a duda, y esta es una opinión muy personal, pero basada en lo que la Escritura enseña, el hecho de que cuando Dios llama a una persona a conversión, a salvación, ¿verdad?, pues necesariamente le adjudica una misión o una labor. No es solamente a uno a quien le dice, id por el mundo, predicad el evangelio. Los que creyeren serán salvos, los que no creyeren serán condenados. Y les manda a ser discípulos. Y el hacer discípulos es un abanico tan grande en la cual caben todos los obreros del Señor, todos los verdaderos creyentes. Bien, el hecho es que fíjense que en el versículo 2 hay una promesa de parte de Dios a aquellos que trabajan en su obra. Y es una recompensa o por así decirlo, una compensación, si se quiere llamar, un denario al día. Habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Es interesante el hecho de que el pago que el Señor hace siempre va a ser un pago justo. Nosotros no estamos para evaluar si un denario era suficiente o era insuficiente. Eso fue lo que ellos hicieron precisamente y fue un error que cometieron. Pero fíjense qué interesante que en el versículo 3 y en el versículo 4, el Señor le dice, id también vosotros a mi viña, a otro grupo de trabajadores que contrata más tarde. ¿Y qué le dice luego? Y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y en el versículo 7, cuando le pregunta a aquellos que todavía no habían hecho nada y estaban ahí pasando el día de vagos, ¿verdad?, le dice, ¿por qué ustedes no han ido a mi viña? ¿Qué dicen? Porque nadie nos ha contratado. Y el Señor le dice exactamente lo mismo. Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Yo no sé si es que alguno piensa que no es suficiente lo que el Señor paga.
el pago del Señor, que prefieren estar ocupados en sus propios negocios temporales, terrenales, ¿verdad? Pero les puedo dar testimonio de que el pago del Señor siempre es justo, y más que justo, más que justo. O sea, es que sobreabunda a lo que realmente nos corresponde. El Señor siempre es misericordioso, que es parte de la enseñanza de la parábola y la vamos a ver un poquito más adelante. Pero no hay ninguna posibilidad de que el juez justo actúe con nosotros injustamente porque nosotros obedezcamos o le sirvamos. No hay ninguna posibilidad. La Biblia lo dice de una manera muy clara, que debemos esforzarnos y continuar en el trabajo del Señor porque tarde o temprano vamos a recibir la recompensa de parte de Él, porque Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo, nuestros afanes, nuestras tareas en el Señor. O sea, servimos al Señor y como le servimos al Señor, Él lo está notando, por así decirlo, y la recompensa siempre va a ser justa para nosotros. Pero fíjense que otra cosa interesante también en cuanto a la pregunta que el Señor le está haciendo a este grupo de personas, yo digo que es una pregunta muy oportuna, porque eran una serie de personas que estaban ahí, pero no estaban haciendo nada, estaban perdiendo el día, perdiendo el tiempo, a una hora o a otra hora, pero eran trabajadores que necesitaban y debían trabajar, pero estaban perdiendo su vida. Yo no sé si ustedes se han puesto a reflexionar en eso. En los últimos tiempos, sobre todo después de mi enfermedad, pues con mucha frecuencia me viene esa carga sobre mi mente y mi corazón de cuánto tiempo he perdido. Y le pido al Señor, Señor, lo mucho o lo poco que me dejes aquí, permíteme estar ocupado plenamente en ti, en las cosas tuyas. Pero a muchos se le va la vida entera, ocupado en cosas que no son realmente la viña del Señor. Y por eso vemos que el Señor sale una vez y otra vez y otra vez, insiste a diferentes grupos y en cada ocasión pues hace exactamente lo mismo, sea la hora sexta, sea la hora novena o la hora undécima. Era la manera como contaban los judíos los días el día, ¿no? De noche le llamaban las vigilias, ¿verdad? Y de día le llamaban las horas, comenzaban a contar con la salida del sol y terminaban precisamente cuando el sol ya se ponía. Recuérdense que no había relojes, salvo los relojes del sol. Y el tiempo podía ser variable en función de la época del año que era, pero sea como sea, ¿verdad? El hecho es que contaban las horas y llegaba el momento en el cual ya no se podía trabajar más porque se terminaba la luz solar. Y esta hora undécima del día solamente dejaba un último chance de una horita extra para trabajo. Bien, no voy a poner énfasis en esas cosas que son, por así decirlo, colaterales. Pero fundamentalmente lo que nosotros estamos viendo acá es que el Señor en cada ocasión reprende la ociosidad. ¿No han caído en cuenta de eso? En cada ocasión reprende. Dice en el versículo 3 que saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Ese era el problema, que no estaban haciendo nada. El versículo 6 dice, saliendo a la hora undécima vio a otros que estaban desocupados. Y en un caso y en otro le dicen, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? En otras palabras, ¿qué pasa con ustedes que no están haciendo nada? Bueno, las excusas siempre aparecen. Nadie nos ha contratado. No hemos tenido, nadie me ha dicho ven a trabajar. Las excusas siempre aparecen, ¿verdad que sí? Nadie me ha asignado una función o una labor. Nadie ha reconocido realmente cuáles son mis dones, mis talentos o mis capacidades. Pero yo no quiero entrar en ese tipo de cosas, sino simplemente enfatizar el hecho de que Dios no concibe que haya obreros que estén desocupados. El amo de la viña en una ocasión, en otra ocasión y en otra ocasión dice siempre lo mismo. ¿Qué hacen ustedes sin hacer nada? ¿Qué hacen ustedes desocupados? ¿Qué hacen ustedes desperdiciando el día, las luces, la luz del sol, ¿verdad? Cuando deberían estar activos. La Biblia dice que la noche viene cuando no se podrá hacer nada, que mientras estemos de día debemos obrar, dice sabiamente. Estoy parafraseando, lógicamente. Bien, el hecho es que ante esta pregunta, que es muy oportuna para cada uno de los que no está involucrado en la obra del Señor, ni directa ni indirectamente, ni en la iglesia como ente local, ni en la iglesia como ente nacional o universal, porque sencillamente su vida y su semana están en otras cosas que no es precisamente el servicio a Dios, al amo de la vid. Pues, si no tienes ningún compromiso con el Señor, si eres completamente libre de trabajar o no trabajar en la obra del Señor, pues esta amonestación enseña que la excusa, cual que sea la que tú tengas, no es aceptable de parte del Señor. Miren lo que dice el versículo 7, a partir del versículo 7, cuando le dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y la respuesta es, porque nadie nos ha contratado. ¿Y saben qué pasa?
que por lo general nosotros queremos saber siempre, ¿verdad?, cuáles son las condiciones del trabajo. Ellos estaban de vagos, ¿saben por qué? Porque estaban esperando que hubiera un acuerdo de trabajo que fuera realmente conveniente para ellos. La mayoría de las personas son así. Lo primero que preguntan, ¿cuánto tú nos vas a pagar? ¿Cuánto tú nos vas a pagar? ¿Cuánto tú nos vas a pagar? ¿Qué beneficio yo voy a recibir si yo me ocupo de tal o cual cosa? Y Dios, sin embargo, se complace de aquellos obreros que se ocupan y entran en los trabajos sin saber, ni averiguar, ni preocuparse absolutamente por el tipo de recompensa que van de recibir. Ellos estaban esperando que alguien le ofreciera, y dependiendo de lo que le ofrecieran y le contrataran, pues entonces ellos iban a aceptar. Cuando el Señor les dice, lo justo es un denario y te voy a pagar el denario era lo que se le pagaba a un obrero por trabajar todo el día de sol a sol. Era justo, era un pago justo, correcto, ¿verdad? Y en otra ocasión, pues sencillamente ellos estaban procurando esto. Ya cuando sabían que el día se le estaba yendo, entonces el Señor les dice, yo voy a pagarle a ustedes lo que sea justo, y ellos no esperaban tal vez el denario, pero sabían que la proporción del día o la proporción del denario se le iba a ser pagada. Pero lo que yo quiero enfatizar, sin lugar a duda, es que nadie nos ha contratado, no es una excusa. Nadie nos ha dicho, el pastor no me ha dicho a mí que me ocupe de nada, ¿verdad? Eso no es una excusa. Los diáconos, ellos resuelven ellos y nunca me han pedido ayuda por nada. Eso no es una excusa. Los que tocan o los que cantan, pues ellos son suficientes, por eso, ¿para qué yo lo voy a hacer? Y en cuanto a las ofrendas, pues ni hablar. Eso allá, en esta iglesia donde yo voy, nunca hablan de ofrenda, es cierto, aquí no hablamos de ofrenda nunca. Y espero que sea así siempre, que nunca tengamos que hablar de ofrenda, ni estar diciendo si hay o si no hay. Si usted quiere averiguar, vaya donde el tesorero y pregunte, ¿verdad? Pero no puedes estar condicionando tu servicio a Dios a lo que tú vas a recibir como recompensa o como pago. Sin lugar a duda, el Señor está buscando personas que buscan y aprovechan las oportunidades de servir, aun cuando nadie les mande. Yo no conozco otra manera. Yo no conozco otra manera y lo siento mucho, tal vez por eso, como algunos me han reprendido en ocasiones por eso. No, pastor, usted debería ser más demandante, más exigente. No, realmente no. Es para el Señor que cada uno de nosotros servimos, ustedes y yo también, en sus lugares de trabajo, en sus hogares, en sus casas, en la iglesia, en donde sea. Es para el Señor que lo hacemos. Consecuentemente, no hay por qué estar haciendo demandas de términos personales. Pero muchas personas lo que están esperando es tal vez que haya una oferta, una oportunidad que se le ofrezca y con una recompensa en consecuencia. Pero el pago siempre va a ser el mismo. El pago del Señor siempre va a ser el mismo, un denario. Los que vinieron en la hora 10 recibieron cada uno un denario. Y el versículo 10 dice que cuando vinieron los primeros a cobrar, ellos pensaban que iban a recibir más de un denario. Los que comenzaron desde el principio de la mañana dijeron, bueno, si a los que llegaron y trabajaron una hora solamente le pagaron un denario, pues yo supongo que a nosotros nos van a pagar por lo menos, ¿verdad?, 6, 7, 8 veces más que a ellos, porque hemos trabajado de sol a sol. Pero dice la palabra del Señor acá, que cada uno de ellos, versículo 10 al final, recibió solamente, ¿qué? Un denario, un denario. ¿Cuál es la enseñanza clara? Bueno, que la recompensa siempre es la misma. O sea, la recompensa por el trabajo, Pablo lo decía muy claro, dice, yo fui quien sembró, Apolo fue quien regó, dice, pero la recompensa la da el Señor, y la recompensa que da el Señor, sin lugar a duda, tiene que ver con el denario de la vida eterna. O sea, hemos recibido de antemano un pago, nuestros pecados han sido perdonados, y la salvación es común a todos los cristianos verdaderos. Consecuentemente, ya hemos sido recompensados de antemano. La promesa o el compromiso del Señor contigo el día que tú te arrepientes de tus pecados y clamas a Él es de salvarte, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero cuando hablamos de recompensas adicionales, entonces nosotros podemos asumir que la vamos a tener, pero no necesariamente va a ser así. No necesariamente va a ser aquí. Esta gente dijeron, bueno, a nosotros nos tiene que tocar más. No, lo que era justo era el denario. Lo que acordaron con el Señor fue el denario. Lo que el Señor ha prometido es el perdón y la salvación. El Señor no ha prometido de ninguna manera con un evangelio falso de que tú vas a ser prosperado económicamente y que tus problemas van a resolverse y que tu familia va a ser multiplicada, llena de bendiciones. Ese es un evangelio falso, que tú vas a prosperar. Es un evangelio falso. Lo que el Señor ha prometido es un denario, la vida eterna. Lo justo, ¿verdad?
en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es común a todos los obreros del Señor, a todos los siervos del Señor, la vida eterna. Por eso hace referencia a esto en el versículo 16. El versículo 16, sí, cuando habla aquí sobre la salvación, dice, a pesar de que haya muchos postreros, dice, estos postreros pueden venir a ser los primeros, ¿verdad? Porque no tiene que ver de ninguna manera con méritos personales. Siempre queremos estar seguros de lo que vamos a recibir antes, pero lo que el Señor ha prometido en pago es la salvación. Amigo, no te hago agravio, no quedaste conmigo en un denario, eso es lo tuyo. Eso es lo que realmente yo te prometí y te lo voy a dar sin lugar a duda. Pero cuando se habla de recompensas, acuérdense que las recompensas no son para este tiempo ni este mundo, sino se habla de recompensas espirituales. La Biblia habla para los creyentes de coronas que van a servirnos simplemente para adorar al Señor cuando estemos en el reino de los cielos. Estas son las recompensas. Y nosotros sabemos que la Escritura habla claramente que cada uno recibirá su recompensa de Dios de acuerdo a lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí es cuando habla del bemá, del tribunal de Cristo, del hecho de que vamos cada uno a tener que darle cuenta a Dios. Algunos van a tener necesariamente que bajar la cabeza avergonzados porque el Señor los salvó, les pagó su denario, pero se quedaron ahí, listo, ¿verdad? No utilizaron ni los talentos que el Señor le había dado, ni mucho menos los dones espirituales que tenían. Pero sin embargo, yo me imagino que algunos de ustedes estarán diciendo, pero ¿qué es lo que espera el pastor que yo haga? Bueno, hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer. Pero que yo no soy bueno o buena para predicar el Evangelio. Es una vivencia, una experiencia que tú tienes, un testimonio que está en ti. Solamente tienes que compartirlo. Pero que yo no soy bueno para consolar ni ayudar a otros. ¿Quién dijo que no? Hay tantas personas que necesitan consolación. Pero que yo no soy bueno para instruir o dirigir. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Tú no conoces la palabra de Dios. ¿O tú crees que necesitas un curso de psicología aplicada para sencillamente dar un consejo bíblico en base a tu conocimiento de las Escrituras? Hay tantas oportunidades y las excusas pueden ser muy buenas para los hombres. O sea, cualquier persona que se autodescalifica delante de los ministros del Señor, pues podemos decir, perfecto, hermano, y tú crees que tú no puedes, pues tú no puedes, punto. No hay más que hablar. Pero realmente delante de Dios las excusas son completamente inaceptables. El primer punto de hoy era una pregunta muy oportuna. ¿Qué hacéis desocupado todo el día? Y yo la lanzo en términos espirituales. La viña del Señor necesita obreros. Por eso dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El hermano Pepe esta mañana hablaba algo sobre eso también. La viña del Señor necesita obreros. Y tal vez tú dirás, bueno, pero en mi condición yo no puedo hacer mucho. Sí, aunque sea con un teléfono, tú puedes hacer mucho. Aunque sea con tus rodillas, tú puedes hacer tanto. Yo soy un beneficiario del amor, del cariño y de las oraciones de ustedes, de las rodillas de ustedes. Han hecho tanto a mi favor. Hay tanto que hacer en la obra del Señor. Solamente para mantener la cohesión de la iglesia, un mismo sentir. Hay tanto que hacer, hay tantas cosas que no se hacen en esta iglesia. Y yo lo sé porque en otras iglesias veo que la hacen. Alguien tiene que tomarlas. Alguien tiene que asumir estas cosas. Tiene que hacerlo necesariamente. Por eso, hermanos, si bien lo primero es una pregunta, ¿qué hacéis desocupado aquí, desocupado todo el día? La segunda cosa es, o el segundo punto del mensaje de hoy es que la excusa de nadie nos ha contratado, el Señor no la acepta. El Señor no la acepta. Ah, nadie te ha contratado, pues ven, estás contratado. Pero que ya se fue mediodía, no importa, estás contratado, ven. Se te va a pagar lo que sea justo, no hay problema. De hecho, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ya el Señor te ha pagado. Pero tal vez piensas que sí, que puedes excusarte delante de Dios. Bueno, no es así. No podemos excusarnos delante de Dios. Podemos vivir para nosotros o vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Una de dos. Pero la parábola nos enseña otra cosa también, una serie de errores que cometieron estos hombres
los cuales son perfectamente corregibles. Fíjense que ellos hicieron el trabajo. Ellos fueron y hicieron su trabajo. Pero a pesar de que hicieron su trabajo, lo hicieron con una serie de errores de actitud, los cuales nosotros tenemos que guardarnos de no cometerlos. Porque no solamente se trata de trabajar y servir en la obra del Señor, sino con la actitud correcta. Y la primera cosa que nosotros vemos en el versículo 10 es lo que dice aquí, de que ellos se pensaban o se creían que unos eran más merecedores que los otros. Al venir, también los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. El apóstol Pablo le decía a los corintios, pero ¿qué te distingue a ti? ¿O qué tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, si algo bueno tú tienes, si algo bueno tú haces, es porque Dios te lo ha dado. Entonces tú no puedes decir, caramba, qué bien lo hago. Sea tú, sea tu labor, sea tus bienes, sean tus oraciones, sea tu cuidado, sea lo que sea que tú hagas por el Señor. Todo es el Señor que te lo ha concedido y te lo ha permitido. Consecuentemente, no tienes por qué de ninguna manera pensar que el hecho de que tú entregues lo que Dios te ha dado te hace merecedor más que otras personas. Ese es un primer error que es muy frecuente. Recuérdense siempre eso, las recompensas son una expresión de la gracia de nuestro Señor y no de los méritos humanos. Lo voy a repetir, lo escribí aquí. Las recompensas son una expresión de la gracia de Dios, del favor no merecido de Dios y no de los méritos humanos. Si alguno de ustedes se piensa que porque yo tenga 40 años de convertido y haya estado predicando el Evangelio tengo algún mérito adicional, yo no me lo creo. Absolutamente no me lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que no es así. Al contrario, lo que tengo es una gratitud adicional por el honor y el privilegio que el Señor, las oportunidades que me haya concedido. Pero méritos no. Y esperar recompensa a cambio de eso, no es pecaminoso esperar ser recompensado en el reino de los cielos. No es pecaminoso. Pero no puede ser de ninguna manera el motivo o la motivación fundamental. Por eso es que estas personas caen en cuestionar el proceder de Dios. Y es muy común. Entre los religiosos pasa eso. ¿Cómo va a ser que fulano de tal, un narcotraficante, un asesino, un drogadicto, un malvado, un prostituto, un perverso, vaya al cielo? Porque a última hora, estando en la misma cruz, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que fulano, que ha dedicado su vida entera a servir a los demás, a trabajar por el bien de la obra de Dios y de la iglesia de Cristo, entonces ese se va a condenar. Es tan humano eso. ¿Cuántas personas cuestionan a Dios, murmuran de Dios? Es lo que hacían ellos en el versículo 11. Dice que al recibir el pago, dice, murmuraban contra el padre de familia, el dueño de la vid. Y en el versículo 9, el capítulo 9, del libro de Romanos, el apóstol Pablo siempre recuerda eso a los romanos, le dice, mas ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que te pongas a cuestionar a Dios? Es que el vaso de barro puede decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿tú puedes cuestionar lo que Dios haga con alguien? De ninguna manera, ni lo que haga contigo tampoco. Consecuentemente, el primer error que ellos cometieron y que no debemos caer en ese error, y si hemos caído debemos corregirlo, es pensar que tenemos más méritos que otros creyentes, porque nosotros somos de los que llegamos primero. No es lo mismo tú que hiciste profesión de fe la semana pasada, cuando yo tengo 40 años acá, con una vida consagrada, sacrificada, para servirle a Dios. Eso es una falacia, una mentira. No hay tal cosa, no es verdad, simplemente no es verdad. No hay mérito humano a favor de la gracia. La gracia es suficiente, es inmerecida siempre. Por eso, hermanos, no podemos caer en el segundo error de ellos, que fue murmurar al Señor. Ellos murmuraban contra el padre de familia. La tercera cosa, que fue un error que era corregible, que es corregible perfectamente, si lo hemos cometido, era reclamar derechos de antigüedad en el servicio. Lo veo nosotros esto en el versículo 12, cuando dicen, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Saben qué? Casi de una manera injusta. Los creyentes
y con el mandato que tenemos de ser agradecidos, pues tenemos una condescendencia y una consideración especial para aquellas personas que nos han dirigido, nos han guiado en el camino de la fe. Y eso no está mal, no es que haya nada malo. El apóstol Pablo le reclamaba a aquellos que le menospreciaban, decía, ustedes podrán tener muchos ayos, muchos servidores, dice, pero tienen un solo Padre, hablando del hecho de que él había sido quien le predicaba el Evangelio. Está bien, perfecto, eso no tiene problema. Pero de eso a reclamar derechos como consecuencia del tiempo que tú tienes sirviéndole al Señor, eso es completamente absurdo. Por eso el énfasis en que muchos postreros serán primeros, muchos primeros serán postreros. No, pero yo llegué primero, yo tengo el día entero trabajando. Es que no podemos reclamarle al Señor Jesucristo, no le podemos reclamar a Dios de ninguna manera por nada que hayamos hecho, porque si algo bueno hemos hecho, ha sido una condescendencia de Él permitírnoslo, si es que así fue, que hicimos algo bueno. Hermanos, son errores que podemos y debemos corregir. Otro error era, sin lugar a duda, el hecho de que ellos estaban confundiendo la justicia divina con la misericordia divina. Fíjense el versículo 13, qué interesante la respuesta del Señor, ¿lo tienen? Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Yo no te prometí un denario, yo no te prometí lo justo, yo no te prometí la vida eterna. Eso fue lo que yo te prometí. Si es que queremos darle el valor de la salvación al denario. Pero lo demás, sencillamente, es una gracia inmerecida, un favor de Dios. Nosotros no podemos de ninguna manera pensar que la misericordia del Señor va a estar condicionada a su justicia, ni viceversa. O sea, no podemos confundir estas cosas. Dios es capaz de sancionar, es capaz de decidir. Él es el único que tiene la capacidad y el poder para hacer lo que le parezca, sin que esto pueda ser agravio para absolutamente ninguno de sus servidores. Por eso, si Él decide, no más, no más. Y si dice, ahora tú, más vale que tú estés en la línea y dispuesto, completamente armado, equipado para la buena obra. Hermanos, estos son errores que no debemos cometer. El próximo fue compararse con los demás. Estos postreros han trabajado una hora y lo han hecho iguales a nosotros. Ahí está. Que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero el Señor le responde diciendo en el versículo 14, toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este postrero como a ti. Yo le quiero dar a esto lo mismo que te di a ti, a pesar de que él llegó más tarde. Las comparaciones siempre son odiosas. No es posible comparar a una persona con otra en ningún plano y que sea una decisión sabia. Ustedes saben cuál es el modelo que tenemos nosotros para compararnos. ¿Saben cuál? ¿Cuál? El Señor Jesucristo. Es con Él que tenemos que compararnos. Y consecuentemente cada uno de nosotros va a verse falto, va a encontrarse falto. Y necesariamente tendremos que cambiar. Pero es la imagen del Señor Jesucristo la que nosotros debemos reflejar. A Él es que tenemos que parecernos. No debemos compararnos con otras personas. Si ellos llegaron antes, llegaron después, si tienen más dones o talentos, si cantan o tocan mejor, si la predicación es más de tal manera o tal otra, eso no tiene importancia. Son obreros del Señor, la mies es una sola, la viña es una sola, eso no tiene importancia. Gracias al Señor que tiene esa gran variedad de servidores. Esa gran variedad de servidores. Pero en un caso o en el otro, la comparación no cabe. Si el Señor quiere dar a este postrero, igual que al primero, pues sencillamente, amén, qué bueno. Gracias al Señor que todavía levanta servidores y que no nos deja solo en la obra. Además de esto, otra cosa que estaban haciendo ellos y que no deben hacer fue el cuestionar la bondad del Señor. Fíjense cómo el Señor le dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o es que tú tienes envidia porque yo soy bueno. No podemos de ninguna manera ofender a Dios cuestionando su bondad y su misericordia. Lo que Dios hace siempre es bueno, siempre está bien, porque lo hace Dios. Y si Él lo decide, nosotros podemos no comprenderlo, puede no parecernos justo, puede no parecernos lógico, pero si lo hace el Señor,
Él es el dueño de la viña. Y siempre va a ser justo, porque no merecemos absolutamente nada. Consecuentemente, el peor de los errores, ¿verdad? Por así decirlo, donde le pone la tapa al pomo es en el versículo 16, cuando se obvia lo que dice este versículo, cuando el Señor dice, así que los primeros serán postreros, los postreros primeros, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ellos se estaban olvidando de la soberanía del amo, del dueño de la viña. O sea, era su viña, era su dinero, su denario, su recompensa, su pago. Y él podía hacer con él, con lo de él, lo que le pareciera bien. Y si él decidía pagarle por igual, por igual. Si quería simplemente que los primeros fueran los últimos los primeros, pues sí, por igual también. En otras palabras, no podemos olvidarnos de que Dios es soberano. La soberanía de Dios no podemos echarla a un lado. Tenemos simplemente que estar dispuestos a acatar y obedecer y buscar las oportunidades de servirle y no estar ociosos todo el día. Y recordar lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios cuando dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, no es en vano. Claro que no. Los primeros beneficiados somos los que trabajamos, no aquellos a los que servimos, sino los que tenemos el privilegio y la oportunidad de trabajar en la obra del Señor. Hermano, hermana mía, ¿por qué estáis desocupados todo el día? Esa es la pregunta de hoy. ¿Están trabajando en la obra del Señor? ¿Están ocupados en la obra del Señor? No le estoy preguntando si vienen al templo o no vienen al templo. Los miércoles, los que vienen a orar, nos encontramos en un dilema, los que venimos. Y es el dilema de tener que orar por una serie de ministerios que solamente están en la lista. Pero no tienen obreros. Son parcelas del terreno del Señor, de la mies del Señor, donde no hay nadie trabajando cuando hay tanta gente desocupada todo el día. En otras iglesias vemos que hay ministerio a las cárceles, ministerio a los enfermos, a los hospitales, vemos que hay ministerio de evangelismo, vemos que hay ministerio de damas, ministerio de misericordia, vemos que hay una escuela dominical. Esta mañana no había nadie en la escuela dominical. Digo, 2 o 3 acá con los adultos, que siempre vienen, pero con los niños, hermana María tenía un estudiante, ¿saben quién? Josías Félix, el hijo de Janet y Rudy. Y hubo otra aula donde los 2 estudiantes que estaban ahí, cuando yo le pregunté, ¿y qué pasó? Hicieron así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ministerio de discipulado. A ver cuántos están siendo discipulados ahora. O aquí nadie, todo el mundo está completo en las escrituras, en el conocimiento de las escrituras. O sea, nadie necesita aprender. Ah, no, que ya yo me convertí hace mucho. ¿Y? Tal vez fuera una muy buena idea que se reunieran 2, 3 hermanos una vez a la semana a escudriñar, estudiar con una guía. Tengo tanto material ahí para ustedes. La palabra de Dios, el tema de la familia, el tema de los hijos, el tema del evangelismo, el tema de lo que ustedes quieran. La pregunta es la misma. ¿Por qué estáis desocupados todo el día? En el nombre del Señor se la hago. Vamos a orar. Padre, oramos a ti agradecidos, Señor, por esta parábola que nos enseña, Señor, tu deseo de que todos estemos involucrados en tu viña, en el trabajo de tu viña, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo sin cuestionamiento, sin esperar nada a cambio, Señor,
siendo suficiente el denario que tú nos das, Señor, y dispuesto a arrancar desde temprano, Señor. Pero si acaso, Padre, hemos desperdiciado el tiempo y ya el día ha ido caminando, Señor, y creciendo, pues concédenos, Señor, que seamos llamados, aunque sea a la 11ª hora, a la 11ª hora, y concédenos servirte, Señor. Padre, pon ardor en los corazones de los hermanos el deseo, Señor, de ser instrumentos tuyos, Señor. No para que podamos gloriarnos de los ministerios de la iglesia local, Señor, sino para que podamos realmente agradarte a ti, Señor, y poder responderte con propiedad, Señor, cuando tú nos preguntas si estamos desocupados. Te rogamos, Señor, que, bueno, siempre lo hacemos, Señor, pero hoy de una manera en particular que no caigan en el vacío estas palabras, Señor. Yo sé, Señor, que como vamos a cantar, para el que quiera trabajar siempre va a hallar un lugar en la viña del Señor. Permite, Padre, que eso se quede en nuestra mente, Señor, durante el resto del día y que busquemos nuestro lugar, Señor. Te pedimos, Señor, por el culto de esta tarde también. Te rogamos tu unción sobre nuestro predicador, Señor, y te damos gracias, Padre, porque así podemos dedicarte el día domingo, el día del Señor, a ti, en la adoración a tu Hijo Jesucristo. Tráenos con bien, llévanos ahora con bien también a nuestros lugares, Señor, y bendícenos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.